Muy, muy buenas, gente mágica. Volvemos después de tanto tiempo de inactividad a un nuevo capítulo de En los cruces de caminos, esta sección tan informática del podcast. Me presento por si me olvidaron. Soy Maelis, su bruja de confianza. Les recuerdo también que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram. Se los dejo acá al pie de este video, de este capítulo. Y no se olviden de suscribirse al canal, dar like a este video y dejar sus comentarios que nos interesa siempre leer. Hoy les traigo un tema, ¿sí? Que nos habíamos tardado ya en mencionar, que es el de las maldiciones. Bien, la estructura de las maldiciones casi siempre nos traslada y nos ponemos a hablar o nos ponemos a pensar con respecto a las maldiciones creadas y lanzadas, enviadas en formato de trabajos, magias, hechizos. Pero no es el único tipo de maldición que hay y no son en su origen las maldiciones que comienzan a aparecer como registros y como tal, como definición. El humano siempre toma lo que ve, lo que desconoce, lo investiga y lo replica. Bien, esto lo vemos reflejado, no me lo estoy inventando, lo vemos reflejado en el patrón de historia de la humanidad, básicamente, tomando cosas que ve en la propia naturaleza y replicándolas, repitiéndolas. Entonces, con las maldiciones no sucede distinto. Las maldiciones no comienzan siendo lanzadas por las personas vivas, por las personas encarnadas, por nosotros los humanos. Las maldiciones comienzan naciendo de un conjunto de energías muy, muy bajas, muy pesadas. No vamos a hablar, recuerden, de bueno o malo. En este espacio no manejamos ese tipo de término. Bien, tal vez para ejemplificar no sirva, pero no se trata de eso, sino de reconocer, ¿ok? La variedad de infinidad que hay de diferentes tipos de energías espirituales que no podemos encasillarlas. Es muy difícil hacerlo, ¿bien? Entonces hablamos de energías mucho más pesadas, mucho más densas, mucho más, podemos decirle, oscuras, ¿sí? Hablaremos tal vez más adelante de la terminología a que hace referencia en sí. Este conjunto puede formar, este conjunto, esta suma con el tiempo, puede formar lo que se llama una maldición. Puede formarse en lugares físicos, en espacios, puede formarse sobre personas, bien, puede trasladarse, puede asentarse. Hay un ejemplo súper bueno, ¿sí? Que podemos encontrar. Estas películas creo que las he mencionado y las he recomendado en el especial de películas de terror de origen asiático, que son las de El Grito, bien, que comienza la película maravillosa diciendo cómo nace una maldición, ¿no? Habla específicamente de la violencia ocurrida en el ámbito humano. Bueno, la contraparte a esto, ¿sí? Puede hablar de eventos, muchos eventos violentos, muchos eventos drásticos. Puede hablar que la propia base de esa acumulación de energías espirituales ya sea una energía espiritual que atrae todas esas cosas, que da el surgimiento de lo que nosotros conocemos como maldición. Por ende, podemos llegar a hablar de lugares malditos, ¿bien? En donde posteriormente empiezan a ocurrir siempre catástrofes o guerras o situaciones así violentas, bien, replicándose en la propia energía originaria. Entonces, si entendemos que las maldiciones no solamente nacen o son creadas, ¿ok? Sino que pueden surgir de esta manera, basándose solo en las energías espirituales propias que o son atraídas o se van generando y se van alimentando, entendemos que el mundo es mucho más amplio en cuanto a lo espiritual de lo que nosotros pensamos. Hoy en día, como les decía, no sé, si vemos un lugar que es malo o que atrae gente de este tipo, bueno, ya pensamos automáticamente que la causa es humana y no es así. Por eso hay que andar siempre con mucho cuidado y sabiendo, conociendo estas cosas, ¿sí? Este tipo de energías incluso se pueden, sabiendo o no sabiendo,
manipular y manejar a voluntad para sacar algún tipo de beneficio, ¿sí? Hace no mucho en Rebontulet, que es mi espacio de aprendizaje, estuvimos con la actividad, la formación de magia y contramagia o contra maldiciones, hablando un poco sobre todo de lo que son las energías propias de la maldición. No es una energía que, como se cree falsamente hoy en día, descontrolada, caótica, no es una energía muy revoltosa en sí, sino que es una energía que causa eso, pero que para que cause eso tiene que ser justamente algo controlado, algo frío, ya sea que se esté creando, se esté produciendo, haciendo nacer esta maldición o se esté formando. Tiene que ser una energía fría, controlada, y la persona que quiera manipularla o hacerla nacer, bien, crearla, tiene que manejar este tipo, o sea, con lo que voy es que no es sencillo el tema de las maldiciones. No es nada, para nada sencillo. No solo entenderlas, saber cómo funcionan, sino manejarlas, utilizarlas o crearlas. No es sencillo y no es tan fácil en realidad, ¿sí? Algo que se mantiene en el tiempo tiene que tener una base firme. Lo sabemos muy bien, cuestión de lógica, ¿sí? Pero también, ojo, mucho ojo, porque también pueden producirse cosas fugaces, explosiones que duran poco, pero que producen bastante daño. Y acá vamos a pasar a lo siguiente. Las maldiciones, sean creadas o sean que se forman, bien asentadas, tienen más continuidad, duración en el tiempo, e incluso en la cruzada hablamos duración a través de los tiempos. No en el tiempo presente, sino que a través del tiempo, ¿sí? Pero pueden surgir pequeñas maldiciones, porque todo lo que es maléfico podemos considerarlo una maldición. Pueden surgir de pequeñas explosiones, como cosas mal dichas, mal pronunciadas, con malas intenciones implícitas puestas ahí, que es con lo que siempre advertimos en Rebon. Hay que tener mucho cuidado, porque uno no se mide y uno no tiene siempre enfrente al objetivo como para ser consciente de lo que está produciendo. Les doy un ejemplo. Cuando una persona con muchas malas intenciones dice, habla, pronuncia algo disfrazado de bendición, de buenos deseos. Detrás, el deseo que se está poniendo sobre eso no es positivo, no es sincero, ¿bien? Cuando la gente, encima suena maldición, utilizan bendiciones para decirte que te vaya bien, que tengas mucha luz en tu camino, con todo el mal deseo detrás, pueden estar pronunciando, conjurando una maldición. Pero acá, porque todo tiene su doble cara, hay un riesgo. Uno dice, bueno, le decía el mal, se lo merece. Como las maldiciones son un conjunto de energías, creadas o formadas, tiene que hacerse con mucha precisión, no solamente para que perduren en el tiempo, sino para que no explote contra uno también. Un fuego descontrolado puede quemar a uno. O sea que cuando nosotros le decíamos, que es el ejemplo más simple y más común, que a otra persona le vaya mal, nos puede estar explotando en la cara a nosotros. Se nos puede estar pegando, salpicando, como quieran imaginarlo, visualizarlo ustedes, a la maldición, regresándose en parte a nosotros. Por eso es más importante tener conocimientos y tener control, ¿sí? Hacer las cosas bien. Si se va a hacer, hacerlo bien. Porque si se hace mal, podemos resultar también nosotros perjudicados, que la mayoría de la tontería que comete hoy en día personas inexpertas o que se creen con experiencia y van maldiciendo a diestra y siniestra o deseando el mal, no pensando que están realizando una maldición, y si la realizan y bueno, lo ven como karma, castigo divino les llegó porque me hizo algún tipo de daño, le decía el mal porque me lo provocó. Y las cosas empiezan a verse reflejadas en su vida o en su práctica, en su día a día.
Lo mismo que está recibiendo el otro, la persona también, porque no lo supo hacer. Nuevamente, estas cosas necesitan de experiencia, necesitan de tiempo, necesitan de formación, ¿no? Esto me hace pensar muchísimo, porque, a ver, objetos o especialistas en maldición hubo siempre, a lo largo de todas las culturas en la historia de la humanidad, que justamente hacen estas cosas sabiéndolas hacer. A propósito, todo tiene un porqué siempre de cómo hacerse y por qué hacerse, ¿sí? Pero me hace pensar mucho en la modernidad. Tanta persona que sale a decir yo entierro a mis enemigos, yo se los dejo en nombre o pies o manos de tal santo, de tal espiritualidad, mucha persona haciéndose la mística, ¿sí? Sin tener experiencia, y cómo no solo destruye la espiritualidad, que ya hablamos de maneras de destruir y de perder cosas muy valiosas, ¿sí? Ya hemos hablado en otros capítulos de esta sección, que es lo que me parece que está súper mal y me entristece. Pero lo que quiero hacer reflexión ahora es justamente cómo no solamente se destruye la parte de la creencia, se pierde todo eso, siendo reemplazado por cosas que no sirven o no funcionan del todo, sino cómo se pierde la propia humanidad causando estas cosas a veces de forma irreversible porque no están siendo conscientes, porque no tienen los conocimientos, y empieza a deteriorarse la vida. Imaginen que cada personita está destruyendo su propio destino, su propia fortuna por consecuencia de estas cosas. Entonces ahí vemos no un progreso, sino un retroceso en lo que es la sociedad, en lo que es la humanidad, que es en parte la sospecha, sí que yo tengo, de lo que sucede mucho hoy en día. La gente está muy enojada, está cada vez más mal, el mundo está cada vez más mal, funcionando en vez de para mejor, con tanto avance y tanto nuevo descubrimiento, funcionando para peor. Y uno se pregunta, se plantea, ¿no? Porque siendo una persona con experiencia en su práctica y en enseñanza, uno se pregunta, ¿qué puede llegar a causar todo esto? ¿Por qué se produce todo esto? Y sabemos muy bien que todo tiene su parte lógica, física y también su parte espiritual, que ambos no están separados, sino que van juntos. Y hace rato que vengo pensando que esto puede ser una de las causas de por qué estamos cada vez a peor, ¿sí? Estamos generando mundialmente, y acá, bueno, me van a decir, te estás poniendo muy conspiranoica. Bueno, sí, me estoy poniendo muy conspiranoica, pero según yo tiene lógica, me comentarán qué les parece. Estamos generando mundialmente una maldición, estamos formando una maldición. Primero con juegos de invoco a tal, de soy la reencarnación de tal espiritualidad, de soy, no sé, la pareja, o sea, banalizando, minimizando las creencias espirituales y a los propios espíritus, ¿sí? Llamando cosas que no sabemos si lo estamos haciendo bien o qué está respondiendo detrás, porque acá hay un riesgo muy gigantesco en hablar y saber qué está respondiendo atrás, ¿sí? En llevar una práctica sin conciencia, sin saber, muchas personas mencionando, sí, a veces, bueno, sucede que cuando mencionamos espíritus, sean de personas fallecidas o sean de espíritus no humanos, cuando hablamos estamos llamando. Si no tenemos una práctica adecuada, no pasa nada, nada entrará. Si no tenemos una práctica adecuada con conciencia, sabiendo poner barreras ante eso, vamos a estar llamando. Entonces, se está produciendo esto, ¿sí? Un conjunto de energías que están siendo atraídas de diferentes, no solo atraídas, sino asentadas, de diferentes tipos de energías espirituales. Estamos actuando desde la práctica, fuera de la práctica, sin conciencia, conjurando cosas sin entender o hasta entendiendo que nuestra propia palabra tiene poder. Y todo este conjunto es lo que les digo al principio de este podcast, de este capítulo. Generamos una maldición y es peor porque estamos apoyando todos, sumando un granito de arena, causando un gigantesco malestar. No es este el capítulo para debates, claramente, pero quiero generar un poco también de conciencia en este informativo, no solamente hablar de lo que son las maldiciones
que se entiendan el diferente tipo de maldiciones que hay, sino cómo se pueden producir o cómo se pueden formar estas maldiciones y ser un poco más conscientes en consecuencia. Hay una costumbre que tiene el ser humano y que esto ha ido de mal en peor con el tiempo. Hay una costumbre que el ser humano tiene de no ser conscientes de la propia responsabilidad de lo que causamos. Esto es muy peligroso. Las maldiciones, continuando con la parte informativa, las maldiciones tienen proceso, tienen pasos a seguir. ¿Sí? Vamos a establecerlo así para que se entiendan. Tiene pasos a seguir. Comienzan con la idea. Las que se crean las maldiciones creadas se comienzan con una idea. Las maldiciones que se forman comienzan con una energía espiritual que atrae a todos los demás, que llama a todos los demás y la va formando, ¿no? Lo siguiente es redirigir, manejar, porque si no es algo descontrolado. Habíamos mencionado que el tipo de manejo y conocimientos que tenga la persona que la forma o el tipo de energía, ¿sí? Sea más descontrolado, sea más controlada, que la está formando, si tenemos el que crea, el que forma. Tienen que tener una dirección, una manera de manipularlo y dirigirlo. Si no, nuevamente hay descontrol. El impacto, la fuerza, el conocimiento, esa afinidad con la cual se redirige va a determinar su duración, ¿no? Su perduración en el tiempo. Pero también está la parte del saber retirar, cortar, romper, eliminar maldiciones. Es decir, que por ahí sea mucho más sencillo aprender a hacerlas, aunque sea sin querer, como les digo, con malas intenciones, palabras con malas intenciones detrás, pero el saber cómo cortarlas, el saber cómo romperlas, el saber cómo eliminarlas, cómo quitarlas, cómo alejarlas, cómo desterrarlas, es mucho más difícil y es mucho más importante de saber. No porque uno diga, bueno, voy a hacer algo y después me voy a arrepentir y lo voy a quitar, ¿no? Porque para hacer uno tiene que estar seguro, claramente. Sino por el hecho de que si las cosas salen mal, o en el caso de las maldiciones que se forman, tener una manera de que no le afecten a uno. ¿Sí? Son los conocimientos que tienen que estar en su totalidad, sin falta. Son los conocimientos que una persona, para decir yo sé hacer y quitar maldiciones, tiene que tener. Si no, sabiendo las cosas a la mitad, hacemos las cosas a la mitad siempre. Vamos a poner ejemplos para que se entienda un poco este concepto. Claramente, si nos dedicamos a esto, sea a consultar o sea a trabajar espiritualmente para otros, estos conocimientos básicos, ¿sí? Por más de que nosotros ni nos manejemos con maldiciones formadas, ni manipulemos ese tipo de energías, o solamente consultemos y no sabemos quitarlas, y trabajar sobre eso, necesitamos justamente para recomendar, para orientar, para saber aconsejar a la persona. Ni hablar de que si trabajamos espiritualmente para otros, tenemos que saber sobre esto, obviamente, ¿no? Si no es como, bueno, solo se hacen limpiezas, ¿ok? Cuando se presenta una maldición, está difícil, está un poco difícil. Podemos estar pensando manipular las energías de una maldición para algo, para lo que sea. No juzgamos, escuchamos pero no juzgamos, o no. Podemos dedicarnos a consultar nada más y saber detectar maldiciones, algo que enseñamos en Reborn, porque nos parece sumamente importante, o no. Podemos realizar trabajos espirituales, mágicos, para otras personas, o no. Pero si decidimos y sabemos tener una práctica espiritual, tenemos que estar informados sobre esto. De una u otra manera, o sea, hagamos lo que hagamos, tenemos que saberlo, porque así es como aprendemos a desenvolvernos en el mundo sin que estas cosas nos estén afectando, ya sea que nos envíen una maldición creada, esa maldición ha nacido como surgimiento de algo y nos esté afectando, o
tengamos que pasar o estar en lugares donde las maldiciones se han formado. Por lo tanto, son conocimientos, como les digo, básicos. Entendemos muchísimo, muchísimo más cuando empezamos a aprender sobre estas cosas. Nos da una nueva responsabilidad, ¿sí? Que es algo que insisto un montón, responsabilidad en la práctica diaria que se forma en la vida de cada uno de nosotros. Por último, no voy a hacer, como regresamos recién ahora, no voy a hacer este capítulo muy demasiado largo. Por último, quiero mencionar las maldiciones divinas. Es algo que siempre me pareció sumamente fascinante. Que si no han leído sobre mitología antigua, ¿sí? Mitología griega, romana, mitología de la antigua Mesopotamia, estoy casi segura que han leído la mitología bíblica de las religiones judeocristianas, en donde la maldición divina aparece mencionada capítulo por medio. Básicamente toda la trama del libro de la Biblia, toda la trama es de maldiciones capítulo por medio, ¿sí? Te lo muestra y uno lo interpreta o lo aprende, se lo enseñan de esta manera como enseñanza de castigo divino, ¿no? Lo que decimos castigo divino hablamos de maldición divina. Pero está muy, muy bueno saber para entender cómo también nacen, o sea, las maldiciones divinas están entre medio, son una sección intermedia entre maldiciones que nacen, que se crean, y maldiciones que se forman, ¿sí? Y que pueden perdurar muchísimo en el tiempo, porque incluso en la Biblia se habla de maldiciones generacionales, a todo un apellido, toda una raza, toda una consecuencia, ¿sí? Heredada de familiares. Entonces puede llegar a producir, ¿no? Bastante, pero no quiero ahondar en el tema porque de esto hablamos muchísimo en ese curso que les menciono que se dio en Rebón de contramaldiciones. Maldiciones y contramaldiciones, básicamente. Suelen ser energías mucho más poderosas, porque lo divino siempre va a centrar, va a tener ese centro más frío, más calculado, dirigido directamente al objetivo. En la historia, como les digo, como les menciono, tenemos un montón de estos ejemplos. Voy a la Biblia, que es por ahí lo que más conocemos y lo que más podemos tener o más tenemos más cercano tenemos como sociedad, justamente. Pero es realmente fascinante esto de cómo lo que se considera divinidad, es decir, espíritus muy antiguos, muy elevados, muy altos, con mucho poder, bien, espíritus no humanos incluso, puede aparecer mencionado y unido a la propia historia de lo que es la humanidad. En fin, un poco caótico este capítulo, me disculpo ya porque bueno, hace un montón que no me siento a grabar y se me fue como un poco el toque, el sistema, pero espero que se haya entendido realmente lo que es el concepto de maldición, a qué podemos llamar maldición, cómo lo podemos entender y que debemos entender lo que es lo importante. Me despido por hoy, mi gente mágica. Espero que les haya parecido interesante. Si les gustaría que ahonde un poquito más, déjenmelo saber. Lo hacemos sin ningún problema. Lo abordamos con un poco más de profundidad, no tanto como para una formación, una clase, pero podemos traerles más cositas sobre esto. Me despido. Espero que estén todos muy bien y nos vemos próximamente.